nuestra especialista Indira de la Cruz, psicóloga escolar, terapeuta familiar y de parejas, nos habla sobre la comunicación asertiva. Doctora, buenas noches y bienvenida como siempre. Hola, muy buenas noches. Gracias por invitarme nuevamente a compartir con todos ustedes. Doctora, y creo que lo más importante es comenzar definiendo qué es comunicación asertiva, por favor. Sí, cuando hablamos de comunicación asertiva, estamos hablando de esa capacidad que tenemos para expresar nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos de una manera adecuada, de una manera pausada, tranquila, respetuosa de los demás. Cuando hablamos de comunicación asertiva, tenemos que hablar obligatoriamente de congruencia. Tenemos que hablar de que podemos pensar y sentir y actuar en la misma dirección. Por tanto, estamos siendo congruentes con nosotros mismos y con los demás. Doctora, gracias. Entonces, ¿cuáles son las posturas comunicacionales disfuncionales que no son asertivas? Sí, tenemos primeramente la postura de víctima. La víctima es la persona que normalmente su discurso interno es pobre de mí, todo me sale mal y se conecta con los demás desde la pena. Normalmente es una persona pesimista, derrotista, que normalmente vive quejándose de todo. Estamos hablando también de otra postura comunicacional como es la postura agresiva. Las personas que asumen esta postura agresiva ante la vida se mueven desde el miedo. Los demás le tienen mucho miedo, es una persona reactiva, explosiva, es una persona normalmente muy autoritaria y muy crítica. También tenemos la postura comunicacional payaso o irrelevante. Es la persona que todo lo toma muy ligero, que todo es un chiste, que normalmente nada lo toma en serio y se conecta con los demás desde la risa, desde la simplicidad y desde el discurso de una persona irrelevante. También tenemos por último la postura súper racional o intelectual, que es la persona que realmente, como su nombre lo indica, es demasiado racional, tiene un constante discurso interno donde normalmente es una persona que está llena de miedos y que normalmente vive paralizada, no se atreve a tomar riesgos en la vida por miedo a. Es una persona que normalmente vive dando discursos y es muy lógica y racional. Doctora, interesantísimo escucharla. Ante estas diferentes posturas, ¿cuáles entonces serían las destrezas que debemos desarrollar para tener esa comunicación asertiva? Sí, para poder desarrollar la comunicación asertiva tenemos que desarrollar las habilidades sociales básicas y complejas, empezando primeramente por la escucha atenta, activa y empática de los demás. También es importante que nosotros aprendamos a poner límites sanos a los demás. Y esto quiere decir aprender a decir sí cuando hay que decir sí y no cuando hay que decir no, pero hacerlo de una manera adecuada, utilizando un buen lenguaje corporal y un lenguaje verbal adecuado, cuidando los gestos, el tono y las palabras que utilizamos. También otro elemento importante es desarrollar la empatía con los demás, conectar con esto que siente el otro para poder comunicarnos asertivamente. También tenemos que desarrollar la famosa inteligencia emocional para poder manejar adecuadamente nuestras emociones y conectar con nuestras emociones y con lo que sentimos y con lo que sienten los demás. También es importante desarrollar la capacidad de resolución de conflictos, utilizando la negociación y la consulta. Y por último, es importante saber que para poder ser asertivos tenemos que hacer el contacto humano en cada comunicación que nosotros desarrollemos. Importantísimo, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos y arrojar tantas palabras de luz para comunicarnos de manera asertiva. A ustedes, recordarles que pueden hacer contacto con ella. Es la doctora Indira de la Cruz, psicóloga escolar y terapeuta familiar y de parejas. Ahí están los números, el 809-715-3636 y en redes sociales le encuentra como @Indira de la Cruz.